Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. El trabajo legislativo realizado en el primer periodo ordinario de sesiones al finalizar este 2024 se ha calificado como histórico al concretar la mayor cantidad de reformas constitucionales que se hayan realizado en una misma legislatura, incluso en un solo periodo ordinario, lo que sin lugar a dudas ha sido una sacudida en el propio Poder Legislativo, que entre otras aprobó que sus cambios o modificaciones a la Constitución ya serán inimpugnables en el Poder Judicial. Al histórico proceso que representa para el devenir del país y el impacto de las próximas generaciones, se deben destacar algunas reformas vanguardistas por el reconocimiento de derechos y garantías, y al mismo tiempo la enorme reacción social por las reformas, los extensos debates, las apasionadas polémicas, la activa oposición y los procesos de consulta y acuerdos surgidos de este análisis. Entre las que mantuvieron muchos meses el debate nacional, incluso con cierre de calles e instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, fueron las correspondientes al Poder Judicial, Guardia Nacional, desaparición de organismos autónomos, áreas y empresas estratégicas, y en la última semana de sesiones subió también al Pleno la prohibición de vapeadores y fentanilo. La variedad de temáticas significó reformas, adiciones y modificaciones a prácticamente toda la Carta Magna. Tan solo el cambio integral al Poder Judicial significó reformas a 20 artículos y adecuaciones a 3 leyes federales, toda vez que contempló desde la integración de la Corte hasta la forma de elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados mediante voto directo y secreto por parte de la ciudadanía, entre otros. La inclusión de la Guardia Nacional a la Carta Magna fue otro proceso que retomó una fuerte polémica, lo mismo que el reemplazo de empresas públicas del Estado en lugar de empresas privadas, en el caso de áreas estratégicas como petróleo, electricidad, litio e Internet, y el debate por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar, y donde se colocó igual la prohibición a precursores y fentanilo que a vapeadores. Destaca en esta lista de reformas, todas procedentes de las propuestas presentadas por el gobierno anterior, el extenso e intenso debate dentro y fuera del Poder Legislativo por la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, lo que llevó a la reforma de 13 artículos constitucionales. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política relativas al Poder Judicial. La sesión ordinaria del 3 de septiembre se realizó en las instalaciones de la Sala de Armas Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, derivado de las condiciones que prevalecían en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro por las manifestaciones. Al dar lectura a la sinopsis del dictamen, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la mesa directiva, destacó que se establece un proceso de elección por voto popular para magistrada o magistrado de circuito, jueza o juez de distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proceso que se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral. Además, reduce la integración a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una duración en su encargo de 12 años. En la discusión que se llevó a cabo en la sede alterna, diputadas y diputados de Morena, PAN, Partido Verde, PT, PRI y Movimiento Ciudadano emitieron sus posicionamientos a favor y en contra sobre el dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial. Se ha faltado con el Poder Judicial y sus convenencieros apoyadores al respeto a la Constitución, utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes. Este Tribunal de Disciplina Judicial atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial. Fue Santana el que hizo un tribunal de disciplina judicial. Y finalmente, algo que no se merecen los jueces, y por eso quiero que se suspenda este procedimiento. No se vale una condena general. La reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo Federal en febrero de este año
y enriquecida posteriormente por el contenido de los diálogos nacionales que tuvieron lugar en toda la República y cuyas conclusiones se incluyen en el texto del dictamen que hoy se discute, se fundamenta principalmente en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática. Es falso que no se haya escuchado al pueblo de México, porque escuchamos al pueblo de México, estamos aquí. Y debemos decir con claridad que las posturas políticas, las visiones políticas están muy claras y las intenciones políticas mucho más claras. Queremos defender a lo que nosotros consideramos es la parte fundamental, la justicia. Vamos en contra del dictamen, y quiero adelantarlo, porque no es un dictamen que vaya en favor de la justicia, es para cambiar a unas personas. Sí, sucede que el Poder Judicial deja de ser independiente, no habrá democracia en este país. Por eso, esta asamblea debe de corregirse, debe de rectificarse. La patria es primero. México es primero. Esto no es un juego. El documento fue aprobado en lo general por mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones. Una vez concluida la votación en lo general, hecha de viva voz, empezó la discusión en lo particular. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma 12 artículos de la Constitución Política, a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Diputadas y diputados de Morena, PAN, Partido Verde Ecologista de México, PT, PRI y Movimiento Ciudadano hicieron uso de la tribuna para fijar sus posicionamientos con respecto al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional. En funciones de la presidencia de la mesa directiva, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna leyó una sinopsis del dictamen que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea Mexicana en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. La reforma que debatimos hoy busca fortalecer la Guardia Nacional como una institución con personal militar, con formación policial y un propósito constitucional muy claro. Esta reforma redefine a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional con carácter permanente y disciplinado, de origen y formación castrense, con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta reforma del Ejecutivo Federal para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un retroceso peligroso que no nos lleva más que a la militarización de la seguridad pública, situación que ya antes ha sido señalada como inconstitucional. El ejemplo de la Guardia Nacional, que sea adscrita a la Sedena, ya se ha implementado en otros países, en Colombia, Italia, en Francia, en Uruguay, entre otros. Así es que no es nuevo lo que ha pasado en el mundo y lo que va a pasar en México para bien de las y los mexicanos. Esta reforma formaliza una realidad que ya existe. La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con eso se garantiza una institución con formación, disciplina, control y un orden incuestionable. Con esta reforma se podría exacerbar las violaciones en materia de derechos humanos relacionados con la Guardia Nacional.
La seguridad pública se enfoca en la protección de los ciudadanos, en la prevención del delito y en la preservación del orden público. Esa es una tarea que requiere un enfoque comunitario, cercano a la población, con profundo respeto a los derechos humanos y conocimiento de las dinámicas sociales locales. Esta reforma constitucional para entregar la Guardia Nacional, una corporación de seguridad pública civil, al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, es la renuncia del Gobierno de México para hacerse cargo de su responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública. Es la confirmación del fracaso de esta administración en materia de seguridad y es la confirmación de que durante este sexenio no se hizo nada para construir una estrategia de seguridad pública diferente, efectiva y duradera. El documento fue aprobado por mayoría calificada de 362 votos a favor, 131 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente, se llevó a cabo la discusión en lo particular. En sesión de Congreso General del 1 de octubre del 2024, previo a la toma de protesta constitucional de Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta de los Estados Unidos mexicanos, legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios externaron sus posicionamientos con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. A nombre de la presidenta del Congreso de la Unión, diputada Ifigenia Marta Martínez y Hernández, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna hizo uso de la palabra. Somos muy afortunados y afortunadas en acudir a esta cita con la historia, a la ceremonia de transmisión de poderes entre el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la primera presidenta de la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El diputado Ricardo Monreal Ávila manifestó que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, llegan las mujeres por su valía, honorabilidad, desempeño y bravura. La mayoría del pueblo de México está contento con el arribo de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Pero como lo dijo ella en muchas plazas, no llega sola. Llegan las mujeres, llegan las madres, llegan las abuelas, llegan las hijas, llegan las desvalidas y las desprotegidas. La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum cumplirá con su promesa de gobernar para todas y todos. Hoy es el tiempo de la mujer mexicana, aquella que con su esfuerzo, su perseverancia, representa una parte fundamental de la historia nacional. Por ello, felicito a la doctora Claudia Sheinbaum. Al hacer uso de la tribuna, el senador Manuel Velasco Coello expresó que la llegada de una mujer a la presidencia de México es un distintivo poderoso de progreso y esperanza. Es una inspiración para las niñas, las jóvenes mexicanas, que ahora pueden ver en la figura de la presidenta un reflejo de sus propias aspiraciones y potencialidades. Este logro marca un antes y un después en la historia política y social de nuestro país. El diputado Reginaldo Sandoval Flores comentó que el Poder Ejecutivo se transformó para ponerlo al servicio del pueblo. Por primera vez en 200 años de República llega una mujer a la presidencia, y no cualquier mujer, una mujer de izquierda, hecha en la izquierda, formada en la izquierda, con principios de izquierda y sin ninguna duda la constructora del segundo piso de la Cuarta Transformación. El senador Alejandro Moreno Cárdenas precisó que la mejor forma de preservar la República es respetar la Constitución. Hoy hacemos un llamado y convocamos al nuevo gobierno a que la ruta a seguir contenga las rectificaciones necesarias ante un modelo presidencial agotado. Nosotros somos críticos de los errores en los que incurrimos en el pasado, aunque hayamos sido gobierno, pero también somos críticos de muchas de las políticas que se han instrumentado y que ahora exhiben sus contradicciones y sus grandes limitaciones. La diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco expresó que su fracción parlamentaria cree firmemente en la sororidad como valor de la política de altura. Hoy, México tiene en Claudia Sheinbaum
a la primera presidenta de la República. Y eso tiene que significar mucho en los años por venir. Presidenta, tenga por seguro que el Movimiento Ciudadano encontrará sororidad, pero no complicidad. Encontrará también diálogo, pero no sumisión. En la sesión del miércoles 9 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general por mayoría calificada de 353 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que establece que el Estado queda a cargo de la transición energética y modifica la naturaleza jurídica de empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado. Al respecto, las y los diputados dieron sus posicionamientos. Nunca se ha quitado el derecho a invertir al sector privado. Simplemente lo que no les gusta es que estamos cambiando el despacho. Y hay que hablar del despacho. El despacho es que antes, primero se le daba la opción a los privados de sacar las energías limpias y después Comisión Federal, cuando es el mayor productor de energías limpias en este país, aunque no les guste. Se pretende reforzar el control estatal sin considerar el cambio que genera grandes retos importantes al sector por las dificultades económicas y operativas actuales de ambas empresas. Les comparto que hace algunos años tuve la gran oportunidad de trabajar en la empresa de todos los mexicanos, en Pemex. Sé perfectamente lo valiosa que es y le tengo un gran cariño a la institución. Quiero que le vaya bien a Pemex, quiero que le vaya bien a México. Uno de los principales propósitos de esta reforma es devolverle a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos su carácter de empresas públicas para fortalecerlas y que sigan siendo no solo palancas de desarrollo, sino también garantes de los recursos de la nación que utilicen en beneficio de esta. En este orden de ideas se busca dejar claro el texto constitucional que la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional corresponde al Estado. Estamos planteando volver al estado de economía mixta, al estado de bienestar, porque no hay forma de que el Estado garantice el acceso a la luz como un derecho humano universal si no controla la Comisión Federal de Electricidad que ustedes privatizaron. Y no solo eso, la hicieron pedazos y no permitieron que entre las empresas subsidiarias que generaron hicieran convenio. El dictamen que hoy nos ocupa violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos. La no retroactividad de la ley y la prohibición de monopolios, entre otros, pues queda afectada con esta modificación, por lo que aprobar esta reforma generaríamos contradicciones entre disposiciones nuevas y las ya establecidas, ya que no existe jerarquía legal entre los artículos constitucionales, sino debe ser armonizados como parte de un mismo cuerpo. La razón para rechazarlo: la adecuación del marco legal y regulatorio tomaría tiempo. Por su complejidad pudiera ser hasta varios años y con esto se va a postergar las nuevas inversiones hasta la segunda mitad del sexenio en el mejor de los casos. Se requerirían reformar 12 leyes y varios reglamentos mediante un proceso que es técnicamente complejo. Adicionalmente a lo anterior, la licitación de nuevos proyectos con los cambios, con las nuevas reglas, podría demorarse hasta 2 años a partir de la eventual aprobación de la reforma. Tras varias horas de discusión, el Pleno solo aceptó la reserva presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva para modificar los artículos 27 y 28 del dictamen. Es momento de que el pueblo recupere lo que legítimamente le pertenece y que nunca le debió ser arrebatado: sus recursos, su energía y soberanía plena. Presento esta reserva a nombre de nuestro coordinador, doctor Ricardo Monreal, y a título personal, cuyo objetivo es fortalecer el dictamen en discusión y proteger nuestras fuentes de energía. Posteriormente, fue aprobado en lo particular por mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y 1 abstención.
el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia de áreas y empresas energéticas. En la sesión del miércoles 20, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios expusieron en tribuna sus posturas en torno al dictamen que propone extinguir 7 órganos autónomos. El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas afirmó que la simplificación de los organismos constitucionalmente autónomos es una transición, fusión y una integración de las actividades que hoy tienen y que van a transitar hacia las dependencias de la Administración Pública Federal. Y los objetivos no son otros más que eficientar las actividades del servicio público en el país, de evitar una duplicidad de actividades dentro de los organismos y las dependencias de la Administración Pública Federal, pero también de maximizar los recursos y garantizar el adecuado ejercicio del gasto público conforme a las leyes y a las normas vigentes. En tanto, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala mencionó que el gasto de los organismos autónomos no representa ni el 1% de los gastos que se ejerce en el presupuesto federal. Esta reforma va a borrar del mapa a los órganos autónomos que garantizan los derechos de todas y todos los mexicanos. Van a borrar la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, esos elementos que permiten a los ciudadanos de a pie controlar los abusos del poder. Por su parte, el diputado Gerardo Villarreal Solís destacó que la reforma no quita ni un solo derecho ni disminuye ningún servicio a favor del pueblo mexicano. Por el contrario, se garantizan todos los derechos a las y los mexicanos, siendo más eficientes, responsables y erradicando la duplicidad de funciones. Todos los grupos parlamentarios vienen a pronunciarse a favor de los apoyos, pero cuando hablamos de generar ahorros que permitan más apoyos, que permitan más obras, que permitan más acciones a favor del desarrollo económico, infunden miedo y descalifican toda propuesta. El diputado Ricardo Mejía Verdeja afirmó que la reforma salvaguarda derechos esenciales como el acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, y evitará duplicidades, gastos innecesarios y fortalecerá instancias del Estado. La Comisión Federal de Competencia ahora estará adscrita a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Coneval en un órgano que a ver quién se atreve a decir que no sirve, como el INEGI, va a estar bien resguardado el tema de la Coneval. A su vez, la diputada Nadia Navarro Acevedo expresó que la propuesta abona a la opacidad y se olvida que el funcionamiento de esos organismos requiere competencias técnicas que se han consolidado a través de los años. Hoy para los mexicanos estos órganos autónomos no solo son símbolo de protección y defensa de derechos, sino también de la libertad de expresión, de acceso a la información, de la competencia económica y la protección de datos personales, así como de la rendición de cuentas. Y también constituyen un factor que consolida el sistema de pesos y contrapesos. La diputada Iraíz Virginia Reyes de la Torre señaló que no acompañarán el dictamen porque es un atentado en contra de la democracia, los derechos de la población y representa una involución y regresión al autoritarismo del poder hegemónico. Gracias al INAI fue que conocimos de asuntos como el de la Casa Blanca, la estafa maestra o los 82 millones de recetas no surtidas. Pero hoy deciden que el gobierno federal tome todas las funciones de ese organismo. ¿Acaso tienen miedo de que se expongan sus actos de corrupción? A continuación, retomaremos la entrevista hecha a Leonardo Diegues, jefe de jardinería, en nuestra sección Detrás de Cámara. Veámosla. Oye, y retomando lo que me comentabas hace rato, que unos compañeros llegan a las 6 de la mañana, ¿qué hacen? Y después, ¿qué hacen a lo largo del día? Bueno, pues las actividades están planeadas generalmente de antemano.
a menos de que tengamos alguna actividad adicional que puede ser que tengamos algún evento en algún lugar específico y necesita una atención especial, pero en general preparan sus materiales para riego en algunos lugares, porque también nos hemos tecnificado y tenemos un sistema de riego automatizado que riega en las noches cuando nadie ve. Se prenden suben los aspersores y empiezan a regar. Pero pues como su distribución es geométrica, pues hay detallitos que no quedan sin regar. Son esos espacios los que los compañeros siguen regando a manguera. Entonces llegan a las 6 de la mañana, empiezan a preparar su material y más o menos 6:30, 7 vamos empezando a regar. Pero también se planean las podas pues van diferenciadas porque en tiempo de lluvia pues se tiene que podar más seguido, crecen las plantas más rápido. Y en tiempo de seca pues tenemos otras actividades. Por ejemplo, ahorita que estamos entrando al otoño, priorizamos el barrido. Hay que levantar las hojas, porque las hojas a final de cuentas son materia orgánica. Si permitimos que las hojas se sequen sobre otras plantas, pues por la descomposición van a generar pudriciones. Entonces no solamente es una cuestión estética, ¿no? Es el cuidado integral de los jardines. Oye, y pon tú, hace rato me estabas comentando que cuando empiezan a cavar aquí en cámara, luego se encuentran rieles. Sí. No solamente los rieles, también hemos encontrado los durmientes. ¿Qué son los durmientes de madera, que son los bloques que van debajo de las vías para estabilizar el peso de los trenes. Sí, las maderas, y ¿no? sí, como no en balde la colonia donde estamos se llama el Parque, es porque donde está actualmente el Palacio Legislativo fue anteriormente la estación del tren de San Lázaro. Entonces se llama el Parque pues porque aquí se hacían las maniobras, era el parque de las maniobras y se acomodaban los trenes. Es muy interesante también eso, ¿no? Ver el antecedente de lo que fue este lugar. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez, nos vemos en la siguiente y de parte de quienes realizamos Parlamento Abierto y de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, le deseamos un feliz año 2025.